Hola, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a este nuevo formato donde vamos a hablar del estoicismo como esta gran filosofía que últimamente creo que ha sonado mucho. Y vamos a hablar del primer estoico y cómo nace el estoicismo con Zenón de Sitio, que es el primero. Y bueno, me estoy basando en este libro, ya se los había enseñado, que es el Vida de los Estoicos de Ryan Holiday y Stephen Hanselman, que habla desde Zenón hasta Marco Aurelio, donde pues explica cómo se fue transmitiendo todo el conocimiento estoico como de generación en generación. Y bueno, tengo aquí mi computadora con un par de notas. Y bueno, vamos a hablar un poquito del contexto. Zenón de Sitio era un comerciante, que también era hijo de un comerciante, y él pierde todo en un naufragio y termina en Atenas. Se le cae todo el cargamento de una tinta especial que le vendía a gente que tenía mucho dinero. Y pues bueno, Zenón sin ningún rumbo termina en una librería y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y va con un oráculo y le pregunta al oráculo, oye, ¿qué debo hacer para vivir bien? Y el oráculo le responde que tiene que platicar con los muertos. Y bueno, tú vas a decir, oye, pues ¿cómo va a ir a hablar con los muertos? Y a lo que se refería el oráculo era, y si no lo entiendo muy bien, pues era que puedes leer o sea, el pensamiento o leer todo lo que dejaron los muertos en los libros, ¿no? Entonces es como una historia muy emotiva porque Zenón como que le cae el 20 estando en una librería con todo ese conocimiento de gente que ya murió y pues empieza a leer, a estudiar de grandes pensadores y así es como comienza como a formarse como estoico, pero también es el primero en conseguir un mentor, que así es como el estoicismo también se va eh, pasando de generación en generación. Y bueno, el estoicismo se construye sobre 4 virtudes y Zenón es el primero que las menciona, que es valor, moderación, justicia y sabiduría. Y él habla que no es solo tema teórico, que mucha gente de repente en el tema filosófico se queda mucho en la teoría, sino que los estoicos llevan la teoría a la vida práctica. O sea, un estoico es el que realmente sí practica esto en su día a día. Y bueno, Zenón, al final lo que él dice es, pues que no solamente leyó con los muertos, sino que aprende a vivir con ellos, con esto de practicar. Y habla también, tiene 3 enseñanzas, pues aquí claves que anoté, que habla, lo que importa no es lo que pierdes, sino cómo respondes. Otra que tienes, a veces perderlo todo es lo que te lleva a encontrar lo esencial, que pues también habla de este sentido de la resiliencia. Al final, el tema estoico o el estoicismo en español significa como ser resiliente a estas pérdidas, a estos problemas. Entonces, pues bueno, yo creo que Zenón es como el que inicia pues con esta historia trágica que luego logra pasar el conocimiento del estoicismo a más generaciones. Y pues bueno, dice también que cuando te sientas perdido, busca la sabiduría en quienes ya caminaron el camino, que esto es lo que yo les decía hace rato, que Zenón fue el primero en hablar de conseguir un mentor, que de hecho no recuerdo bien cómo se llama su mentor, creo que aquí venía Cretor, algo así, no recuerdo bien, pero bueno, justo Zenón, cuando está ahí en la biblioteca, se encuentra con su mentor, Crates. Y bueno, Crates es uno de los pilares esenciales de Zenón y es quien lo forma, como en este camino de la resiliencia, de atravesar momentos difíciles. Y también Zenón habla mucho de tener armonía con la naturaleza individual y universal, que
que prácticamente el que logra hacer eso, logra ser feliz, así es como lo define Zenón. Pero bueno, esto es una cápsula breve del primer estoico. Vamos a estar hablando de otros estoicos, de otras maneras de pensar de ellos. Cada uno tiene diferentes enseñanzas y pues aquí los vamos a estar platicando. Yo soy Juan Diego, seguimos evolucionando juntos y nos vemos.